de la Iglesia Nuevo Testamento de Sabana Grande, donde nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Y transmitimos el mensaje para aquellos que están conectados y puedan disfrutar lo que Dios nos está dando en este tiempo a nosotros como iglesia. Así que en esta mañana quiero compartir una palabra que el Señor me ha dado. Prácticamente vamos a continuar el tema pasado, pero le he puesto como su tema un camino a la perfección, un camino a la perfección. Y quiero comenzar orando en esta mañana para presentarnos delante del Señor. El Señor sea quien llene nuestra boca y podamos compartir lo que puso en nuestro corazón. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana agradecido porque tú has hecho un nuevo día, Señor amado. Este es el día que tú hiciste, Señor, para que nosotros podamos reunirnos a adorar, glorificar tu nombre. No importa si está lloviendo, no importa si está el sol, lo importante es que nosotros hemos sacado este tiempo para estar en tu presencia, Dios. Y hoy queremos presentar lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que pases carbón encendido por tus labios, que permitas, Dios, que yo pueda compartir tu palabra tal y como la pusiste en mi corazón, y que aquellos que escuchen tu palabra a través de la bocina, los que estamos aquí presentes, o aquellos que están a través de las redes, Señor, puedan ser edificados por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te voy a estar hablándoles esta mañana sobre un camino a la perfección. Camino a la perfección. Y la semana pasada estuvimos hablando de que para estar revestidos, ¿verdad?, de la gracia de Dios, era el tema pasado. El apóstol Pablo, en la carta dirigida, ¿verdad?, a la iglesia de los Éfesos, él los animaba a que ellos se despojaran del viejo hombre. Para poder revestirse tenían que despojarse del viejo hombre para entonces permitir que ese nuevo hombre pueda ser formado en ellos. Y vimos que el apóstol Pablo, dijimos que el apóstol Pablo estaba preso en aquel entonces, en una cárcel en Roma. Mas, sin embargo, Dios le había puesto en el corazón el haber compartido algo para su iglesia. Y vemos que en este tiempo pues, es provechoso para nosotros, porque vemos que hay unas herramientas que Dios nos da en este libro para que nosotros podamos equiparnos y prepararnos para ese día malo que habla la palabra de Dios, que a todos nos llega un día malo. Pero dice que nos preparamos para ese día malo para que podamos hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Pero también esas herramientas nos preparan para la venida del Señor. Para cuando Él venga a buscar a la iglesia, también podamos estar preparados. Y el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, de que debemos despojarnos de ese viejo hombre. Y luego que nos despojamos de ese viejo hombre, debemos buscar la palabra de Dios para revestirnos de la gracia que está provista en esa palabra. Y esas son las herramientas que vamos a estar tocando por encima, porque como les dije al comienzo, esto fue parte de la prédica de la semana pasada. Y mencionamos que era una armadura que por el cual yo la dividí en 4 procesos. ¿Bien? Una armadura que debemos revestirnos, pero yo la dividí en 4 procesos. Y el primer proceso decía que era la coraza de justicia, ¿verdad?, que había que revestirnos con la coraza de justicia. Y yo dije que la coraza de justicia era algo que cubría el torso del ser humano para que no entrara nada, cuando fuera a la guerra, no entrara nada que afectara el corazón. Tuviera el torso completo cubierto, una armadura. Entonces, también hablamos de que esa armadura se forma en el ser humano a través de los problemas, de las situaciones difíciles, a través del dolor, a través
de la aflicción, a través de las cosas negativas que llegan a nuestra vida, que hacen que esa coraza se haga fuerte cada vez más y nosotros podamos proteger ese corazón. Cosas como el abandono, el desprecio y la traición son cosas que nos rompen, pero también nos fortalecen para las cosas más adelante. Y luego que nos vestíamos de esa coraza de justicia, había que vestirnos con el yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es un casco que nos ponemos para poder evitar que el enemigo pueda entrar a nuestra mente, a que pueda jugar con nuestros pensamientos, a que busque la manera cómo afectarnos a través de los pensamientos. Y eso nos cubre la cabeza para cuando estemos en la calle, estemos en todas las situaciones, en los momentos difíciles, Él no puede entrar. Él no puede entrar. Entonces nos lleva a la tercera armadura, que es el escudo de la fe. Y dijimos que el escudo de la fe es que nos calza nuestros pies para que nuestras pisadas sean firmes en el Señor. Para que donde quiera que yo vaya, yo pueda ir con el Señor, yo pueda pisar seguro y firme porque Él está conmigo. O sea que ya estamos cubiertos, cubrimos el corazón, cubrimos la cabeza y cubrimos los pies. Y ahora dice que la cuarta armadura dice que Él te da la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que la tengamos en nuestras manos, pero también en nuestra boca. Y podamos defendernos, combatir al enemigo de esta manera. Estamos cubiertos de los pies, el torso y la cabeza, pero también nos da la espada del Espíritu para que podamos no permitamos que el enemigo se nos acerque. Para que cuando nosotros podamos saber dónde Él está, podamos decirle: te reprendo en el nombre de Jesús, aléjate de mí. Tú puedas reconocer, y si se acerca, saca la espada y se la pasa. Entonces el apóstol Pablo nos aconseja que llevando a cabo estas armaduras, estos 4 procesos en nuestra vida, junto a la oración, estaremos preparados. Estaremos preparados para cualquier momento, para ese día malo, para cuando se nos presente ese problema, esa prueba difícil. Vamos a estar preparados. Pero más que eso, vamos a estar preparados para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Gloria a Jesús. Ahora, yo voy a hablarle de una historia del Viejo Testamento. Lo voy a llevar, ¿verdad? Donde David descubrió algo bien importante. Él descubrió que a nuestro Señor no le agradaban los sacrificios, porque prefería un corazón contrito y humillado. Y David no tenía a Jesús. Jesús vino luego en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, él sabía que había un Dios que lo había ungido desde pequeño y lo había cuidado por el camino y que tenía un propósito con él. Sin embargo, él desarrolló una intimidad con Dios que le dio unas herramientas para poder combatir el enemigo en el camino. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Mira lo que dice Salmo 51:17. Salmo 51:17, la versión Reina Valera, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía que Dios no le agradaban los sacrificios, porque los sacrificios eran de animales que no podían perdonar pecado. Mas sin embargo, David en el camino descubrió que a Dios le agradaba un corazón contrito y humillado. Que cada vez que él iba a la presencia de Dios y oraba y clamaba, Dios le contestaba. Que cada vez que él pasaba situaciones difíciles en su vida y él consultaba con Dios y le pedía a Dios: escúchame, escudriña mi corazón,
Dios venía y le decía, aquí estoy, yo estoy presente. Y cuando reconocemos que estamos incorrectos, es cuando le demostramos a Él, a Dios, que no vamos a cometer el mismo error. Porque hay algo que cuando nosotros cometemos errores, que todos hemos cometido errores, pero cuando los reconocemos y vamos donde el Señor le decimos, Señor, yo cometí este error, ayúdame a no volver a cometerlo otra vez. Y el Señor ve nuestro interés, nuestra incomodidad. Él ve lo que nosotros, cuánto nos preocupa a no volver a cometer el mismo error. Y Él dice, ok, yo te voy a ayudar. Yo voy a meter mi mano y te voy a ayudar. Yo no voy a permitir que eso vuelva a pasar. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Porque David descubrió que un espíritu quebrantado es cuando realmente se arrepiente de lo que ha hecho. Y David pasó varios procesos que tuvo que arrepentirse delante del Señor. Y ¿sabes algo? Dios lo perdonó. Ahora yo te pregunto, yo les pregunto a ustedes, ¿habrá alguien que piense que Dios no sabe cuándo nos arrepentimos? Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando lo hacemos realmente de corazón, o lo hacemos genuino, o somos, ¿verdad? Lo estamos fingiendo. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Y David lo entendía. David entendió eso. Por eso que él iba cada vez y se arrepentía delante de Dios, buscando el perdón de Dios, pero también buscando la restauración. Buscando que Dios lo restaurara, lo levantara nuevamente con fuerza. Que no permitiera que él volviera a ser esa persona que fue en el pasado. Y hoy vamos a estar viendo esta historia que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 34. Esta va a ser la historia que vamos a estar hablando en esta mañana, del 1 al 11. Y vamos a ver las herramientas que Dios, ¿verdad?, nos da en su palabra por medio de lo que David, de la experiencia de David. Y estas herramientas son en adición a las armaduras que hablamos al comienzo. ¿Okay? Entonces, para que podamos comparar cómo una persona en el Viejo Testamento pudo combatir al enemigo y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, a través de las herramientas del proceso de Pablo, del apóstol Pablo, a través de Jesús, él pudo combatir, ¿verdad?, el enemigo en aquel entonces en el Nuevo Testamento. Y esta historia tiene como título La protección divina. Esta es la versión Reina Valera. Salmo 34 del 1 al 11. Palabra de consigue en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que tengamos ¿verdad?, tengamos parte de la historia y la podemos entender. Esto fue cuando David estaba huyendo de Saúl. David no era rey entonces, aquel entonces todavía no era rey. Y estaba huyendo de Saúl. Y dice que de David fue y se escondió en uno de los pueblos cercanos. Y ese pueblo era pagano. Ese pueblo era filisteo, un pueblo filisteo. Y fue y se escondió. Y el rey de aquel lugar era Abimelech. Y Abimelech era Dios mío, era enemigo del pueblo judío. Pero ¿qué sucede? Que como sabía que Saúl era el enemigo y lo estaba buscando a David, pues dijo, está bien, quédate ahí. Pero llegó el momento que Abimelech le dice a David, no, que tienes que ir porque ya Saúl sabe que tú estás aquí. Alguien le dijo y él dijo que iba a venir a buscarte. Y si él viene y te encuentra, sabe que vamos a tener una guerra aquí y vamos a pasar situaciones aquí entre nosotros. Y Abimelech le dice, vete. Y viene David, que me llama la atención. David le dice, ok, yo me voy a ir, pero te voy a pedir algo. Me dejes orar con el pueblo. Y es ahí donde vamos a ver esta es la historia que vamos a estar contando en esta mañana. Dice el 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él no oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y él oyó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada a los que le temen, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a estar viendo varias herramientas, ¿verdad? Que yo les he llamado como herramientas que David utilizó en este pasaje. Porque la palabra de Dios muestra que en medio de la aflicción su palabra siempre permanece. En medio del momento difícil, la palabra de Dios va a permanecer porque Dios es fiel. Dios siempre está presente. Vamos a ver las herramientas. Y las voy a enumerar. El número 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. David comienza diciendo esta expresión. Es importante que entendamos, si queremos tener cambio en nuestra vida, debemos ser cristianos donde quiera que estemos. Si queremos ver los resultados de nuestra vida y somos cristianos, tenemos que ser cristianos en todo lugar, donde quiera que estemos. Usted y yo tenemos las herramientas y la autoridad de parte de Dios para cambiar cualquier ambiente. Cualquier ambiente hostil, usted y yo tenemos las herramientas. Tenemos el amor de Dios. Debemos de hacer luz en medio de las tinieblas. Y Dios nos ha dado esa autoridad para cambiar cualquier ambiente. Y cuando somos dirigidos por Dios, tenemos esa responsabilidad de soportar cosas que no nos agradan. Qué difícil es. ¿Cuántas veces hemos llegado a lugares y se han formado situaciones que nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando, pero estamos en medio de ese lugar y nosotros tenemos que poner la paz, tenemos que hacerlo con nuestro ejemplo, y si es posible intervenir. Si no es posible intervenir, pero ponemos la paz, mantenemos la paz en ese lugar. A eso somos llamados, eso es nuestra responsabilidad, a soportar. También tenemos la responsabilidad de servir aún aquellos que no piensan igual que nosotros. ¿Cuántas veces hemos llegado a lugares y no piensan igual que uno? Y tenemos que servirles a esas personas. Es nuestra responsabilidad. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hacer eso. Servir a la gente. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Hay que servir. Ese es el amor de Dios. Así es que se hace. Siendo representantes del reino de Dios, bendecimos su nombre. Por eso que él decía, por eso que él dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque somos representantes de Dios. Y con ser representantes de Dios, estamos bendiciendo su nombre. David descubrió eso. David entendía eso. Pero le pidió al rey pagano. Cuando el rey pagano le dijo: te tienes que ir, él le dijo: yo me voy, pero concédeme esta petición. Concédeme esto primero y yo me voy a ir. Y aunque el rey Abimelech le pidiera que se fuera, le dijo: está bien, hazlo. ¿Qué tú quieres hacer? Yo quiero orar con tu pueblo. Está bien, hazlo. Está bien, no hay problema, hazlo. Y luego David se fue. Luego que lo hizo, se fue. Y vamos a ver la segunda. La segunda herramienta. Dice: su alabanza debe estar en nuestra boca. Eso es lo que dijo David. David dijo: su alabanza estará de continuo en mi boca.
alabanza de Dios tiene que estar en nuestra boca continuamente. ¿Por qué? Porque su alabanza limpia los aires. Su alabanza limpia el lugar. La alabanza trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos la da a nosotros, que somos los que estamos alabando, y aún aquellos que escuchan también se benefician de la paz de Dios. ¿Saben qué? Que esa persona que está alabando a su Dios es alguien diferente. Y hasta pueden decir, wow, yo quiero algún día ser igual. Tener esa paz que tú tienes. Yo quiero algún día esa paz. ¿Cómo yo puedo hacer para poder adquirir esa paz? Y cuando vivimos para alabar a Dios, todo a nuestro alrededor debe cambiar. Todo alrededor cambia. Porque comenzamos a ver las cosas distintas. Nuestra manera de enfrentar los problemas y la manera de enfrentar las situaciones cambian. Porque ya no son problemas. Ahora son pruebas. Ahora las vemos como pruebas. Y sabemos que en medio de la prueba Dios está con nosotros. Es distinto. Cuando son problemas, lo vemos tan y tan grande que el Dios que tenemos dentro de nuestro corazón se vuelve pequeño en nosotros. Porque permitimos que el problema se vuelva grande. Pero cuando lo vemos como prueba, nos damos cuenta que Dios está con nosotros en medio de la prueba y que nos va a sacar al otro lado con la victoria. Y eso nos fortalece de una manera tan y tan grande que esa prueba se va al revés, se va achicando, se va poniendo más pequeño y más pequeño hasta que llega el momento que ya no existe. Y David entendía eso. David dijo, si yo mantengo la alabanza en mi boca, sea el problema que sea, se va a convertir más pequeño que mi alabanza. Se va a convertir más pequeño que mi Dios, que mi creencia en Dios. Y Dios se encarga de orquestar todo a nuestro favor. Cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios en medio de las pruebas, Él comienza, mientras nosotros adoramos y alabamos a Dios, Él comienza a orquestar todo alrededor de nosotros. Gloria a Dios. Y los problemas se convierten secundarios. Y nuestro enfoque lo que hace que se va firmando en el Señor. Vamos afirmándonos, vamos diciendo, Señor, gracias porque yo sé que yo no estoy solo. Gracias porque tú eres mi esperanza, Señor. Gracias porque yo pude llegar a ti a tiempo. Y como yo llegué a ti a tiempo, Señor, y tú me alcanzaste a mí también, ahora yo puedo sentirme seguro donde quiera que yo voy. Y en medio de los problemas clamo a ti y tú me respondes. Clamo a ti y posiblemente no me respondes rápido, pero yo sé que me vas a responder. Y mi esperanza está en eso, que tú me vas a responder. Y cuando lo haces, me alegro y te adoro y te doy gracias y estoy agradecido porque sé que contestaste mi petición. Entonces, la tercera herramienta que David, ¿verdad?, nos plasma en esta palabra, ¿verdad?, en este libro de los Salmos, dice, en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma y los mansos lo oirán y se alegrarán. ¿Por qué los mansos se alegran? Porque saben que el que está con nosotros es mayor que cualquier cosa. Aleluya. Porque sabe que el que está dentro de nosotros nos va a dar la victoria. Fue quien venció en la cruz del Calvario. Y como Él venció, Él nos hizo a nosotros vencedores también. Porque ha puesto su confianza en el Señor. Y el Señor es fiel. Es fiel. Y esto dijo el salmista. ¿Cómo podemos gloriarnos en Dios? El salmista dijo, en Jehová se gloriará mi alma, y los mansos oirán y se alegrarán. Y yo pregunto, ¿cómo podemos gloriarnos en Dios? Entregándole nuestra vida y permitiendo que Él trabaje en nosotros. Es la única manera. ¿Cómo Dios se puede glorificar en nuestra vida? Tenemos que entregarnos al Señor. Entregarle toda nuestra vida, todas nuestras preocupaciones. Despojarnos, como decía Pablo, despójate de la vieja criatura.
tráelo a los pies de la cruz. Lleva esa vieja criatura a los pies de la cruz. Y permite que Dios entre en ti y comience una obra. O la vaya perfeccionando. Reconociendo que sus caminos son perfectos y que hemos sido escogidos siendo personas imperfectas. Él no escoge siendo imperfecto, pero no escoge para dejarnos imperfectos. Él nos escoge para perfeccionar. La palabra dice que nos va a perfeccionar día a día hasta su venida. Él va haciendo una obra todos los días en nosotros hasta que Él venga a buscarnos. Él no nos deja imperfectos. Él nos va a perfeccionar. Y David lo sabía. Por eso él dice, Jehová se gloriará a mi alma. Por eso es que él lo dijo, porque él sabía que siendo imperfecto, Dios lo iba a perfeccionar. Aleluya. Y la cuarta herramienta dice, engrandecer a Jehová conmigo. Debemos hablarle a los demás de lo que Dios puede hacer en ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Hablarle a los demás de lo que Dios ha hecho en mí, pero también decirles, Dios lo puede hacer contigo también. Cuando David le hace la invitación a este pueblo a orar con él sabía que era un pueblo pagano. Él sabía que era un pueblo que adoraba a diferentes dioses, que estaba lejos del Dios de Israel, del Dios verdadero. Él lo sabía. Pero él dijo, esta es mi oportunidad de hacer de que esas personas se acerquen a mí y yo pueda orar con ellos, entregárselos al Señor, presentarlos delante de Dios. Yo puedo engrandecer su nombre con ellos. Y quizás alguien ahí pueda seguir y vea y tenga un encuentro con el Señor. Él lo vio como una oportunidad. Aún en medio de la dificultad de que estaba siendo perseguido, él dijo, espérate, yo puedo hacer algo por mi Dios. No solamente vamos a orar por mi situación, vamos a presentarnos todos delante de mi Dios y Dios obrará en ellos también. Cuando compartimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, demostramos la confianza que Él tiene en nosotros. Y también la confianza que nosotros tenemos en Él también. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no compartimos lo que Dios nos da? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Si nosotros no compartimos lo que Él nos da a nosotros. Si Él nos está diciendo, compartan su palabra, compartan mi palabra, compartan, y nosotros no lo hacemos, ¿qué Él pensará de nosotros? Porque el salmista hizo la invitación al pueblo a que se unieran a él a orar y a exaltar su nombre. El salmista, sin conocer a esas personas, dijo, no, venga, vamos a orar al Señor. Después que yo ore al Señor, yo me voy a ir. Y el rey pagano le permitió eso. Se lo permitió, siendo pagano. Wow, qué tremendo. Y la quinta herramienta dice, buscar al Señor. Buscar al Señor. No ve personas en la calle que están pasando por situaciones y tú le preguntas, ¿tienes fe? Y él dice, sí, yo soy un hombre de fe. Sí, yo creo en el Señor. Entonces cuando tú le dices, tú buscas al Señor, ¿te congregas en algún lugar? Ah, no, yo no me congrego. ¿Y cómo tú buscas al Señor si no te congregas? ¿Tienes una manera de hacerlo en tu casa? Es necesario hacerlo en nuestra casa, congregarnos en nuestra casa nosotros mismos, buscar esa intimidad, y si tenemos familia, agruparnos y orar juntos como familia, eso es importante. Pero también el compartir la palabra con otros y escuchar a otras personas también que comparten la palabra de Dios también, eso nos edifica y nos fortalece, y ahí es que crecemos. Porque entre todos, dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está en medio de su pueblo y nos fortalece y nos hace crecer. Entonces el salmista dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
Si él no hubiera buscado al Señor, no lo hubiera librado. Para poder librarnos de los temores, debemos buscar al Señor. ¿Queremos que Dios nos escuche? ¿Queremos que nos libere de nuestros temores? Hay algo que debemos hacer: buscar al Señor. No podemos evitar eso. No podemos dejar de hacer eso. Pero Él sabe lo que yo necesito. Sí, Él sabe lo que tú necesitas, pero tú debes buscarlo. Es nuestra responsabilidad buscarlo. Debemos usar las herramientas disponibles que hay en su palabra. ¿Cómo yo puedo descubrir que hay herramientas para yo poder caminar en el Señor? Leyendo la palabra de Dios, orando al Señor, que me dé entendimiento, que me muestre cómo debo caminar. A eso está en su palabra. Está presto en su palabra para nosotros. Buscar a Jehová, bendecirlo con nuestra alabanza en todo tiempo, dice el salmista. Y cuando invitamos a otros y adoramos a su nombre, eso hace que nuestra alma se gloríe. Esos pasos nos ayudan a glorificar el nombre de Jehová, a glorificar el nombre de Dios en nosotros. Esos pasos demuestran a Dios de que realmente queremos que Él habite en nosotros. Esos pasos nos fortalecen a nosotros, pero también demostramos a la gente que no le sirven al Señor de que hay un Dios verdadero en nosotros y que está dispuesto a estar en ellos si ellos lo buscan. Esta fue la fórmula que David usó cuando se redactó en este salmo. Esta fue la fórmula que él usó. Estas son las herramientas que hay ahí. Y yo sé que hay muchas más herramientas en diferentes libros que diferentes autores escribieron. ¿Para qué? Para el beneficio de nosotros. Pero si nosotros no buscamos las herramientas, no las vamos a conocer. Si nosotros no las buscamos, no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque Dios, ese es el proceso que Dios puso. Dios puso su palabra, ¿para qué? Para guiarnos. Para guiarnos. Y cuando clamamos a Dios y estamos dispuestos a permitir que Él trabaje en nosotros, los resultados son favorables para nuestra vida. Pero también son favorables para nuestra familia. Alcanza también a nuestra familia. También alcanza a esas personas que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque compartimos la palabra de Dios con ellos. Porque buscamos que ellos puedan participar de las oraciones con nosotros. Porque permitimos de que se abra una puerta en cada casa de nuestros familiares. ¿Para qué? Para que pueda ser Dios glorificado. Para que Dios pueda ser glorificado. Y eso es hermoso. Eso es grande. Las herramientas están disponibles, pero debemos estar dispuestos a utilizarlas. Debemos estar dispuestos. Yo oro al Señor en esta mañana que Dios ponga esa disposición en nuestros corazones para que podamos buscar las herramientas de Dios. Como dije al comienzo, la semana pasada hablamos de la armadura de Dios y comencé con ese tema, ¿verdad? Hablando un poco sobre ella para que pudiéramos ver de que Dios se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por cada uno de nosotros, de cómo nosotros vivimos, de las situaciones que nos enfrentamos todos los días. Eso preocupa. Pero Él dice, yo puse mi palabra, está mi palabra para que ustedes se protejan, para que se revistan de ella y sean más fuertes delante de las acechanzas del enemigo. Pero está en nosotros buscarla. Él la puso. Él no puede hacer más nada. Ahora nos toca a nosotros buscarla. Y quiero dejar unos textos antes de terminar. Darle unos textos para aquellos que anotan y puedan estudiar luego en sus casas. Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3, la versión Reina Valera dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. Esto es un verso tremendo, tremendo versículo, donde dice que hay una nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? La palabra de Dios está ahí. Ahí están los testigos de todas las situaciones que pasaron. Sin embargo, ellos vencieron. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra. Y ese es el ejemplo de nosotros que debemos seguir. Hay situaciones, busca la palabra de Dios. Hay pruebas difíciles, busca la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de que alguien vivió lo mismo que tú estás viviendo. Y te vas a edificar y te vas a fortalecer. Eso es lo que dice, que hay una nube de testigos. Entonces dice, despojémonos de todo peso. Es necesario despojarnos del peso. Y dice, y del pecado que nos asedia. O sea, que está separando el peso con el pecado. ¿Por qué? Porque las dos cosas nos detienen. No nos permiten caminar. No nos permiten ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y eso está ahí haciéndonos fuerza en la espalda, aguantándonos, deteniéndonos. Queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos dejar el pecado. No queremos despojarnos de esa vieja criatura. No sé cómo Dios va a formar ese hombre nuevo en nosotros si no nos despojamos. Entonces Él dice, estás débil, estás desanimado. Dice el 3, considerad a quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera de que Jesús padeció de una manera que nosotros ninguno hemos vivido. Padeció, soportó, porque había algo mayor al frente de él. Había una meta que él iba a alcanzar, que el Dios Todopoderoso le dijo, si tú soportas y pasas eso, vas a lograr sentarte al lado mío en el trono. Y Jesús dijo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por ellos, yo voy a morir por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos. Yo voy a soportar lo que tenga que soportar. Entonces, el apóstol Pablo dice, consideren eso, lo que él pasó es superior a todo lo que nos pueda pasar a nosotros. Considera eso para que te dé ánimo, te dé fuerza, para que tú logres también sobrellevar esa prueba que estás pasando. Y ahora en Hebreos 5, del 8 al 9, la palabra dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya, gloria a Dios. Ese fue Jesús. Él era hijo. Hijo que estaba con el Señor, estaba con Dios reinando en el cielo. Mas sin embargo, cuando el Padre le presenta el plan, Él dice, yo lo voy a hacer. Se despojó de su reinado para venir al mundo, a nacer y a padecer, y a pasar toda la situación que pasó, simplemente por amor a nosotros. Pero dice, mientras Él padeció, aprendió obediencia. Entonces, cuando aprende obediencia cuando aprendemos obediencia es que somos perfeccionados. Cuando aprendemos a obedecer la palabra de Dios, es que Dios nos perfecciona.
Y como Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado, fue que entonces pudo cumplir el cometido que Dios le había dicho. Fue entonces donde pudo dar su vida en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna a nosotros. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra de Dios. Obedeció lo que el Padre le había dicho. Y muchas veces a nosotros se nos hace difícil, se nos hace complicado ver lo que Dios pide de nosotros que nosotros hagamos. Y se nos hace bien difícil hacerlo. Y hacemos otras cosas, pero no hacemos lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar lo que Él nos promete si no hacemos lo que Él pide de nosotros? ¿Cómo vamos a alcanzar la victoria? ¿Cómo vamos a tener la victoria si no obedecemos las cosas simples que Él pide de nosotros? Segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Una oración bien cortita. Porque por fe andamos y no por vista. Y cuando nos enfrentamos a las situaciones de la vida, nos enfrentamos creyendo de que Dios está con nosotros. Y cuando Dios nos envía a hacer cosas y no vemos nada, lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe, porque hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y la palabra dice que la fe es la certeza, es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. La certeza, yo creo que si tú lo dices, si tú lo dijiste, lo vas a cumplir. Yo lo veo, pero lo voy a hacer. Eso es convicción. Eso es convicción. La fe no es sacar mi bolsillo, sacar el dinero y ponerlo sobre la mesa y decirle, yo tengo el dinero para hacerlo. Eso no es fe. La fe es que cuando tú no tienes nada y el Señor te dice, camina. Tú no tienes nada de cómo hacer las cosas y el Señor te dice, por aquí es que te levantaste hoy, yo quiero que hagas esto. Mañana quiero que hagas otra cosa. Y tú vayas delante de Él y dices, Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Y Él dice, haz esto. Y cuando tú vas a hacer lo que estás haciendo, ves la mano de Dios contigo. Y ves cómo Él te dirige. Y ves cómo las cosas se van abriendo y haciendo cosas. Y tú dices, gracias Señor, porque yo sé que no soy yo. Yo sé que mis recursos no puedes hacer lo que tú me estás pidiendo. Y si se está cumpliendo es porque tú lo haces, tú lo estás permitiendo. Eso es fe. Eso es fe. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que si tenemos fe, debemos hacer, tiene que haber obra. ¿Y cuál es la obra? De que yo creo, de que yo voy delante del Señor, yo oro, Señor. Señor, tú me estás dirigiendo. Señor, lo que estamos haciendo está en tus manos. Señor, ¿qué debo hacer? Y Él dice, haz esto, y tú vas y lo haces, creyendo en su palabra, de que Él va a abrir camino, y lo hace, y se cumplen las cosas. Pues tú estás actuando en fe. Estamos viviendo en fe. Seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos escuchando su voz, seguimos caminando hacia donde nos lleva. Y algunas veces no vemos, pero como somos obedientes, como estamos haciendo lo que Él nos pide, Él mete su mano y hace. Y lo que nos prometió se cumple. Gloria al Señor. Se cumple lo que nos prometió. Y voy a dejarlo en este último versículo que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Y este es un ejemplo de la fe.
Y este ejemplo tocó mi alma. ¿Por qué? Porque yo estuve una vez como este hombre. Y hice exactamente lo que él hizo con los resultados que recibió. Dice, mira, se respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero no se quedó ahí. Dice, y seguía a Jesús en el camino. Un día yo estaba ciego, yo estaba perdido, yo estaba lejos del Señor, pero Él me alcanzó. Fueron tantas personas que me invitaban a buscar a Dios, a congregarme allá a un lugar. Y cuando llegó el día que yo accedía a una de las invitaciones, pude tener un encuentro con el Señor. Mis ojos se abrieron. Pude ver diferente. Pude salir de donde yo estaba, de la depresión que estaba, de las situaciones que estaba, de los problemas que estaba. ¿Por qué? Porque no solamente Él me alcanzó y se abrieron mis ojos, yo comencé a seguirlo. Y ahí es donde se separa una persona que quiere recibir un milagro para seguir viviendo la vida que está llevando, o cuando tú quieres recibir un milagro y quieres seguir al que te da el milagro. Es diferente, es distinto. Las cosas cambian, tu vida cambia, comienza a tener otro sentido, otras prioridades en tu vida. Tú comienzas a llenarte de esa persona porque sabes que lo que Él te está ofreciendo es algo maravilloso, transformador. Y quizás en esta mañana hayan personas como este ciego. Y si Jesús se te acercara y te dijera, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú le contestarías? Si Jesús fuera donde ti y te dijera, fulano, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué le contestaría? Lo importante no es lo que tú le contestes. Lo importante es qué vas a hacer luego que Él te conteste. Y yo te aseguro que Él no solamente quiere darte un milagro, Él quiere transformar tu vida. Así que en esta mañana yo he terminado el mensaje de hoy. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Y yo voy a orar al Señor porque el Señor se les revela a las personas que están a través de las redes, a las personas que están escuchando a través de la cocina, a que pueda crear esa necesidad o ese sentido de urgencia de que tenemos en este tiempo, porque los tiempos se han acortado. La palabra de Dios es clara, dice los tiempos se acortan y la venida del Señor está cada día más cerca. Entonces debemos tomar eso en serio. Y las herramientas que estamos dando últimamente son para eso, para prepararnos, para fortalecernos, para cubrirnos, para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros podamos estar preparados. Yo no sé usted, pero yo quiero irme con el Señor. Yo no quiero pasar situaciones difíciles después del rapto, que dicen que va a ser terrible. Yo no quiero vivir esas cosas. Yo quiero preparar mi vida para cuando Él venga, yo pueda escuchar esa trompeta y decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Llévame contigo, Señor. Yo pueda reinar en los cielos con Él. Esa es mi oración cada día. Y hoy quiero orar por cada uno de los que estamos escuchando, que estamos viendo y estamos presentes. Señor, yo me presento y presento a esta iglesia, Dios amado. Presento a las personas que tú nos has dado, Señor, a cada uno de ellos, Señor amado.
Aún aquellos que no están, Señor, esta palabra se extiende hacia ellos, Señor. Pidiéndote, Señor, por cada uno de ellos, Señor, Padre. Que puedan tener un sentido de urgencia en este tiempo, Señor. Que puedan acercarse a tu palabra, Dios amado. Que puedan ver estas herramientas, Señor, que están provistas para cada uno de ellos, Señor amado. Y que puedan permitir, Señor, que esa palabra entre en sus corazones y comience a hacer un efecto, Padre, en cada uno de ellos, Señor. Yo oro, Dios amado, Padre, para que tu Espíritu Santo comience y continúe una obra en cada vida, Señor. Padre, perfecciónanos, Señor. Tú lo dices en tu palabra que lo vas a hacer. Padre, perfecciónanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor amado. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. Para que nos transforme, para que nos fortalezca, para que nos guíe, Señor, cada día, Señor amado. Y que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Dios. Dios, ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, tener ese sentido de urgencia. Señor, cada día, Señor, poder levantarnos, Señor, un corazón agradecido porque tú lo has permitido, Dios. Pero no solamente tener eso para nosotros, Señor, y poder compartirlos con otros para que puedan también alcanzar, Señor, el camino de la verdad, Señor. Padre, presento a cada uno, Señor, en esta urbanización de Villa Alba, Señor, Villa Rosa, Padre eterno. Padre, nos presentamos, Señor, nos paramos en la brecha, Padre, por cada uno de los oyentes, Señor amado, que tú los alcances, Padre, que toques sus corazones, Dios eterno, y comience, Señor, una obra perfecta en cada uno, Señor. Esta es la palabra que tú me has dado, Señor, en este día, Señor. Yo la he podido compartir con tu pueblo, Señor, creyendo que tú estás perfeccionándonos, Señor, cada día, Señor. Perfeccionándonos, preparándonos para tu venida, Señor. Y te doy gracias, Padre mío. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de todo, Señor. Sabemos que estás haciendo grandes cosas, Señor. Sabemos que caminamos por fe y seguimos hacia adelante mirando al invisible, porque ese invisible está dentro de nosotros, porque ese invisible camina con nosotros, porque ese invisible nos va a llevar a toda victoria, Señor. Y nosotros estamos agradecidos, Señor, de ti, Señor. Y te damos gracias, 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 Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por lo que estás haciendo, gracias por aquellos que están conectados, Señor. Que tu bendición los alcance, Señor. Y que tu palabra nos haga también a ellos meditar, Señor. Y a buscarte a ti, Señor. Eres el único, Señor. Eres el único dado a los hombres para traernos salvación y vida eterna. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya, gracias, Señor, por tu palabra. Vamos también a orar por las ofrendas y los diezmos que se han conectado, dándole la gloria al Señor en todo tiempo. Amantísimo y Dios, Padre celestial, gracias una vez más, Señor, por la bendición que tú, Señor, nos das. Gracias, Padre, bendice las ofrendas, los diezmos, Señor, y te pido, Señor, que tú, Señor, ayudes y suplas, Padre, a cada persona que hoy tenga necesidad económica, Padre, que tenga alguna situación, que no tenga alimento en sus hogares, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Padre, ayúdanos y muéstranos, Señor, la necesidad que pueda haber aquí, Señor, en este lugar, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, por esta iglesia, por cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, y también permanece aquí junto con nuestra hermana, Señor. Bendice este lugar. Te damos la gloria y la honra en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y muchas gracias. Que el Señor les bendiga.